El abuelo de Manolo llegó a España, a Cuba, en los años 20, en los años 30. Hizo familia allí y durante la época de la Revolución ellos salieron de Cuba a Miami, donde este adolescente, que ahora ya es mayor, ¿no es cierto?, creció. Estudió en la Universidad de Nuevo México, hizo su tesis de magíster sobre el arte de San Agustín, relacionado principalmente con el tema de los psicoactivos, y luego hizo su tesis doctoral sobre las tabletas, mal llamadas tabletas de rapé de San Pedro de Atacama. Él vino aquí en los años 80, recuerdo perfectamente haberlo conocido en el Museo Precolombino, donde trabajamos con Lucho, que está aquí presente. Vino con sus niños, vino con Donna, que está sentada ahí atrás, y desde entonces se robaron nuestros corazones, han sido parte de nuestra vida desde los años 80, y no solamente de nosotros, sino que de muchos de los a quienes conocemos a ellos. Manolo hoy día nos va a brindar una conferencia sobre sus temas, y luego haremos el lanzamiento brevemente de su libro que hemos hecho en el convenio CIPE-WEN. Así que los dejo con Manolo. Ok, bueno, lo haré entonces. Bueno, gracias por venir, gracias por darme la bienvenida acá a estar con ustedes. Como le decía Pancho, nosotros venimos a Chile desde agosto del 82, cuando muchos de ustedes no habían ni nacido. Y ahí yo vine a San Pedro de Atacama, donde yo trabajaba en el antiguo museo que ya no existe. Es curioso eso, ¿no? Pero me gustó tanto Chile que nos hemos mantenido regularmente viniendo. Mi hija participa en exploraciones arqueológicas con el profesor Gallardo y me gusta venir acá. Para mí, de Miami y de Cuba, San Pedro de Atacama era como ir a lo contrario. Sí. Y más que viajábamos cuando se grababan mis clases allá en junio, en pleno verano, y llegábamos a San Pedro en pleno invierno. Así que era bien interesante, ¿no? Ese cambio siempre. Y aquí encontrándome con tantos viejos amigos como Lucho, Lorena, Pancho, me aumenta la nostalgia. Sí. Bueno, yo estaba indeciso sobre lo que hacer, porque sabía si íbamos a hacer el lanzamiento de un libro. Me parecía como absurdo que yo revisara el libro, cuando ustedes pueden leérselo mejor que lo que yo lo hablo. Entonces decidí hacer cuál es para mí la función más importante de las plantas miccionarias. Bueno, el nombre de alucinógeno no me gusta porque es como implica falsedad. Y psicodélico, si estuviéramos aquí para hablar de los hippies, bueno, entonces sería un término apropiado. Pero para hablar así en general sobre este uso de este tipo de plantas, me parece, yo prefiero visionarias que psicodélicos o alucinógenos. Y yo tengo un amigo que es muy de palabras, y él fue el que acuñó la palabra enteógeno, que yo tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero él ahora dice que hay que referirse como, ¿cómo lo dice? Tóxico, como algo que ves uno en el cerebro. Pero también una planta medicinal es más simple, cualquiera se puede imaginar lo que quiere decir. Pero entonces yo pienso, ¿cuál es la función que estas plantas pueden tener en nuestra cultura? Y voy a poner este texto que es muy pequeño, pero pequeño en las letras, ¿no? Yo lo voy a parafrasear, se puede decir. Para mí lo más importante que yo veo en el uso de estas plantas es que nos ayuda, por lo menos ayudaron a mí, a adaptarme a nuevas situaciones con bastante rapidez. O sea, y también, ¿sabes? Como
A nosotros nos parece que en nuestra cultura hoy día, si las cosas son más antiguas, pero le parecen mejor a la gente, como ese programa absurdo que se ve en Netflix ahora de Graham Hancock, que mientras la cosa más antigua es, pues mejor es, porque tiene 12.000 años, es mejor de algo que tiene 3.000. Entonces, pero yo pienso que no, pero lo importante es cómo nos adaptamos a situaciones de rápido cambio con poco tiempo para asimilar ese cambio. O sea, porque se ven, ¿sabes? Uno tiene una onda de novedad que viene y entonces pasa un momento sin que esta novedad entre tanto, pero ¿cuánto tiempo tenemos para adaptarnos? Entonces, en momentos críticos, el ejemplo que yo quería usar para comenzar es el ejemplo de cuando movilizaron a los indígenas de Estados Unidos en el año 1830, cuando asumió la presidencia el presidente Andrew Jackson, que es el tipo que está en el billete de $20. Y él odiaba a los indios. Entonces ellos recibieron como un acto del Congreso de remover, se puede decir, a todos los indígenas al este del Mississippi hacia el territorio de Oklahoma. No era estado en aquellos tiempos todavía. Oklahoma no se vuelve estado hasta 1907, creo. Entonces se llevaron a todo el mundo para allá, gente de diferentes lenguajes, diferentes religiones, diferentes modos de acercarse al medio ambiente, o sea, agricultores, cazadores, pastoreo, o sea, y esa gente las pusieron todas juntas y se tuvieron que adaptar a esta nueva situación. Y adaptarse a esta nueva situación para muchos era muy difícil, porque las religiones tradicionales no estaban bien listas para asumir este cambio, ¿no? Entonces, en esa situación es algo curioso, porque ahí entra el peyote, el peyote es el sur. Entonces, llega el peyote, como por ahí, por el 1830, llega el peyote y lo empiezan a tomar. Estaba el Ghost Dance, que está en colapso casi, pero el señor, yo ahora le muestro fotos, él toma peyote con su esposa, por 15 días seguidos se toman una ración de peyotes todos los días, y eso lo hace comprender esta nueva visión. Entonces está Quanah Parker, el jefe de los Comanches, uno de los guerreros más fuertes de todos, que también está enfermo y viene una curandera tarahumara y le da un té de peyote y le cambia la vida a Quanah Parker y lo hace renunciar a la violencia y a diseminar el conocimiento del peyote. Y después entra James Mooney, que es un arqueólogo del Smithsonian, y Mooney llega en esta situación y se pone a tomar peyote, y a través de Mooney fundan el Native American Church. Y el Native American Church existe hoy día, es grande, hoy día debe tener por lo menos 500.000 de adherentes, que es un problema, porque el territorio del peyote en Estados Unidos es muy limitado y están consumiendo demasiado peyote, porque no pueden traerlo de México, o sea, tienen que consumir esto. Y ahora les muestro a la señora misma que lo hace, y hay vendedores de peyote legales no para nosotros. Es como una ley discriminatoria en cierto modo, porque si uno no pertenece a una reservación certificada por el gobierno federal, no puede comprar este peyote de estos señores vendedores. Nosotros no podemos. O sea, ¿y por qué? Es para proteger a los indígenas, pero a la misma vez me desprotegen a mí. Porque yo pudiera aprender algo consumiendo peyote, ¿no? Pero bueno, tendremos que buscarnos otra cosa nosotros, ¿no? Sí, yo pienso, porque ahí la pregunta entonces, ¿qué es lo apropiado para nosotros? O sea, si para ellos el peyote es lo apropiado, ¿qué es lo apropiado para mí? O sea, algo probablemente, y esto no es que algo construido en un laboratorio sería lo apropiado para mí, por ejemplo. Pero bueno, no es que esté promoviendo este uso, pero me parece que para nosotros en estas sociedades postindustriales algo de laboratorio sería lo mejor. O sea, el LSD, por ejemplo, no está destruyendo nada, no está consumiendo plantas, porque imagínense ustedes, si uno quiere hacer una religión basada en la ayahuasca, como está pasando mucho acá, para una persona hace falta un pedazo de bejuco como este porte así y así este tamaño, y más
las hojas que son los acompañantes, que hablaremos después, del bejuco. O sea, que lo que hubiera que consumir sería de la depredación de ese paisaje. O sea, que es demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que las cuestiones de laboratorio serían nuestra solución. ¿Sí? Pero bueno, hoy día estamos muy en contra de ese tipo de cosas. Pero el peyote entra y el peyote hace la adaptación de toda esta gente que está en las reservaciones, todas estas mezclas de idiomas, de religión, de modo de estar en el medio ambiente, y el peyote los ayuda. Entonces, uno debe pensar, yo por lo menos no, debo pensar que es en este mundo que vivimos hoy día nosotros, en este mundo bien diferente, con una gran cantidad de novedades entrando al sistema, no solo computadores que almacenan toda esta cantidad de datos y el acceso instantáneo que tenemos de todo esto, ¿no? Tenemos televisores con los canales de streaming, tenemos cientos de películas disponibles ahí en un momentito, podemos ver todo esto, podemos viajar de aquí a Mongolia de un día a otro, podemos asimilar todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué podría ser para nosotros lo que nos ayudaría a acostumbrarnos a esta nueva situación de rápido cambio? Pero yo creo que no solo el rápido cambio, porque la humanidad siempre ha estado con rápido cambio, pero la cosa diferente hoy día es el cambio está entrando, la novedad nos está entrando tan rápido que no tenemos tiempo de acostumbrarnos a ese influjo de novedad al sistema. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo no tengo la respuesta, pero a mí me parece que las plantas visionarias nos pueden ayudar en ese proceso. ¿No? Ya que hoy, bueno, no hay que decirse ustedes lo saben, yo mismo acá en Chile, por ejemplo, en los años que llevamos viviendo acá, uno ve como la sociedad de ustedes ha cambiado enormemente. La Chile que yo conocí en Santiago, que yo conocí en el año 82, 83, es otra cosa hoy día. No se puede uno ni imaginar, no podría uno predecir ese cambio en el año 83. Y sobre todo donde nosotros residíamos, en San Pedro de Atacama, el cambio de San Pedro de Atacama del 82 a hoy día es como, no tiene nada que ver uno con el otro, son totalmente diferentes el lugar. O sea, entonces ese rápido cambio, ¿cómo podemos nosotros adaptarnos a eso y no volvernos locos, no volvernos psicópatas, como mucha gente se vuelve, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese texto lo escribí largo, pero me parece que es bueno, yo le leo el último párrafo. Es posible comparar esta situación con las reservaciones en Oklahoma a mediados del siglo XIX y observar que nuestra sociedad igualmente experimenta momentos de cambio rápido y radical que para muchos es difícil de comprender. El uso informado de la ayahuasca, el peyote, la huachuma, los hongos psilocibílicos y creaciones en el laboratorio de sustancias como el LSD o el DMT son intentos de funcionar dentro de nuestra cultura y adaptarnos a cambios rápidos, como la constante introducción de nuevas ideas y tecnologías con consecuente poco tiempo para digerir esta infusión de novedades en el sistema. Crear una tradición con la reciente popularidad de las plantas visionarias y su aparición en este mundo en incesante cambio puede ser el resultado de esta necesidad de comprender el mundo. Entonces, uno piensa, bueno, pero ¿qué es la tradición? ¿Qué cosa es? Para mí la tradición somos nosotros. Somos nuestras hijas, nuestros hijos, y no es una cosa estática, sino todo lo contrario. Tradición, yo creo, es el instante presente en estado de permanente flujo, no es la conservación y mantención de una situación ideal en el pasado, es revolucionaria, siempre metamorfosis y no la constante recreación de una ideología estancada. O sea, yo creo que pensar en tradición de una forma sería ser conservador más que tradición, ¿no? Y entonces por eso yo digo que somos nosotros, nuestras hijas, nuestros hijos, lo que es la tradición en realidad. Bueno, vamos a contar, yo prefiero comenzar entonces, primero que nada, las plantas visionarias, a diferencia de otras drogas que normalmente solo actúan como calmantes o estimulantes, por ejemplo el alcohol, la cafeína, los tranquilizantes, las plantas visionarias comúnmente empleadas en el chamanismo americano provocan una serie de cambios extremos en la percepción espacial y temporal, en los patrones de pensamiento y en los estados de ánimo. Esto coincide con profundos vuelos de ideación, extrema coloración del campo visual,
patrones geométricos en movimiento constante y visiones figurativas, sin causar perturbaciones importantes del sistema nervioso autónomo. O sea, bajo el efecto de estas cosas, yo puedo caminar aquí sin ir cayendo por el terreno como la gente que toma opiáceos, que no pueden ni caminar, sino están cayéndose y demás. Y con estas plantas uno puede hacer todo, ¿no? Entonces, cabe destacar que la experiencia llamada de éxtasis no es el objetivo final de estos individuos, sino que es el medio por el cual alcanza sus objetivos específicos. Por ejemplo, yo hablaba con un chamán Wishi de la frontera de Paraguay con Argentina, con el noreste argentino. Yo le decía, como había alguna gente de nuestra cultura, antropólogos, que se referían a estas plantas como plantas maestras. Y él me decía que no, que estas plantas lo que te proveen la oportunidad de asistir a este espacio en el cual un aprendizaje puede ocurrir, no que las plantas te estén enseñando nada. O sea, te permiten el acceso a un espacio donde se puede aprender. Y eso me parece que es una idea correcta, o por lo menos interesante. Entonces, el peyote esta es la zona del peyote, mayormente en México y algo en Estados Unidos. Yo les hago un mejor mapa en unos minutos. Y estas son las otras plantas que estamos más acostumbrados acá en el mundo precolombino de los Andes. En esta zona grande acá es donde tienen a la adelántera peregrina. Y ahí donde dice, la adelántera no le gusta el bosque, prefiere sabanas abiertas. Pero la virola, la que usan los chanomamos, por ejemplo, le gusta, es una planta selvática, mientras la adelántera es una planta de las planicies, de las llanuras. Entonces, abajo, en la costa peruana norte, está el San Pedro, la especie de tricoserios. Aquí está la especie de la adelántera colobrina, la hermana de esta, es la que se le llama hoy día sevilica, donde tiene nufrogenina y no DMT. Son parientes en ambos respectos. Y aquí está la yurema, en esta esquina de Brasil. Y hay más, ¿no? Pero esto es lo más simple de explicar. Y esto, si les gustaría aprender en más profundidad, yo les aconsejo estos libros. Planta de los Dioses, que es un libro popular que se puede comprar en todas partes. Aquí en Santiago yo lo he visto en venta en múltiples librerías. El de la izquierda, Farmacopeón, de Jonathan Hart, que es también un libro enciclopédico. Y el del medio son dos volúmenes en la enciclopedia de plantas psicoactivas de Christian Rach, que cada uno tiene como 900 páginas. Cristian ha estado acá, acaba de fallecer hace unos meses, terminando su segundo volumen de este libro. Y ese no existe en inglés, pero no existe en castellano que yo sepa. Y el segundo volumen solamente existe en alemán. Pero el de Jonathan es de los libros de la Liebre de Marzo, que puede estar accesible en algunas librerías acá. Y Jonathan, el año pasado tuvimos una conferencia sobre este tema en el Parque Nacional con Guillo. Y ahí vino Jonathan, dio su charla, vino la viuda de Christian Rach, que dio su charla sobre brujería en Europa. Y planta de los dioses, bueno, los dos autores están ya muertos, ¿no? Y aquí está el peyote exohabitual. El peyote es un cactus bajo, casi no sobresale de la tierra. Esto es cultivado artificialmente en una maceta, pero aquí lo podrán ver. Y así es como lo encuentran en el terreno. Una planta que cuando allí nunca llueve, ¿no? Pero cuando en este momento, pero está casi a nivel de tierra. Y son una planta como esta, crece muy lentamente. Un peyote como este, como así, puede tener 20, 25 años. Ese es el problema hoy día, que como hay 500.000 personas miembros de la iglesia, supongan ustedes ahí, rapidito, haciendo una cuenta ficticia, en cierto modo, que solamente asistan a la iglesia, al culto, 100.000 personas, y cada uno se tome
de 3 a 4 peyotes en la ceremonia. O sea, se consumirían miles de peyotes en una ceremonia. Y como solamente lo pueden comprar en el lado de Estados Unidos, el peyote está escaseando. Y esta es como la antigüedad mayor del peyote. Este es el terreno, aquí está la frontera. Y este es todo donde hay más abundante el peyote. Aquí está San Luis Potosí, una ciudad grande de México. Y aquí está la frontera con Estados Unidos, Texas. Y aquí está Minando, es el lugar de venta del peyote. Tiene un muy buen nombre, ¿no?, para una planta visionaria, ¿no? La ciudad donde se comercializa hoy es Mirando, que me parece como muy apropiado, ¿no?, para esto, ¿no? Y aquí este es el más viejo de todos los peyotes que se han encontrado hasta ahora, 4.000 años, 4.000 años atrás, y es de aquí, de esta esquinita. Y no es peyote puro, es como una preparación que tiene peyote seco y después con otras sustancias que no se han identificado todavía, hacen como estas tortas. Y ese se puede ver en el Museo de San Antonio, en Texas, donde está. Y el otro, estas ristras así como botones de peyote, como se vende en Chile, o como se vende los ajos, ¿no?, de una tira así grande. Esta calle tiene una edad más joven, en 1150 después de Cristo. Y eso es verdad, pero esa es la evidencia más vieja hasta hoy día. Y en cuestión de evidencia de objetos, esta bien preciosa vasija Colima de México, siguen de Cristo con representaciones de peyote. No hay muchas, pero estas están en excelente estado. Sin agua, por favor. Muchas gracias. Perdona, no puedo caminar muy bien porque me caí, me rompí el tendón de la rodilla y no puedo apoyarme mucho de este lado. Ok, gracias. No, prefiero caminar. A lo mejor que muera, ¿no? Y esto es la primera mención por un cronista español, es la mención de Sahagún, donde él habla de esto, otra hierba como tunas de tierra, se llama peyote. Y es blanca, pero no es blanca, ¿no? En el norte del país, lo que la comen o beben en visiones espantosas y risibles. Dura esta intoxicación de 2 a 3 días, y después se quita. Él dice 2 o 3 días, pero no es que se come un peyote y eso dura 3 días, sino que muchas veces los tarahumaras y los chubicholes continúan comiéndolo por varios días. O sea, la ceremonia dura 2 o 3 días, pero no es que comerse un solo peyote dure 2 o 3 días. Entonces, si quieres, este de la tierra mágica del peyote de Fernando Benítez, pero este de Evo Arandes, un peyote del canto divino, es el mejor. Bien detallado, bien con las referencias buenas, pero es difícil de encontrar. Entonces, bueno, el uso de este peyote entra a Estados Unidos por el sur de Texas. Esta es la casa de la señora Amanda Cárdenas, y ella falleció hace poquito tiempo, y ella fue una de las pioneras vendedoras de peyotes. Y hoy, bueno, luego uno llega a la casa de Amada, o llegaba cuando nosotros visitamos, y el estacionamiento está lleno de autos con placas de todos los estados alrededor, porque los indígenas pueden ir a comprarlos aquí a donde Amada, y vienen y los compran y se los llevan de regreso a sus respectivos lugares. Y la señora Amada va a dar una foto de ella probablemente. Miren esto. Esto es cerca de esa casa de Amada. Esta es la casa de Salvador Johnson. Y Salvador Johnson es uno de los grandes vendedores de peyotes legales, realizados por el Estado, por el gobierno federal. Y él tiene en el patio de su casa estas grandes planchas de madera terciada, donde él seca el peyote para la venta. Yo le pregunté aquel día, ¿cuánto decía que tenía en el patio? 3.000 peyotes. 7.000. ¿Eh? 7.000. ¿Cómo? 7.000. 7.000 peyotes. Yeah. O sea, ¿cuánto puede aguantar una planta que le consuman de una tirada como la de la casa de Salvador? Qué bien, qué bueno. Salvador vive mirando. Muy buen nombre de sus vendedores de peyotes. Vive mirando. Como mirando. Como muy apropiado
su nombre, ¿no? Y él no consume peyote. Él es una persona cristiana que no participa. Pero, y se vende relativamente barato, no entra en el mercado negro, ¿no? Creo que puede ser como 20 centavos de dólar por botón. O sea, creo que en esos tiempos que nosotros estábamos ahí visitándolo, él vendía 160 peyotes por $100. O sea, yes. El otro señor con la camisa roja y negra, él es Jerry Passion, él es un abogado y él se encarga como representante de la gente del Native American Church para protegerla en las relaciones con el Estado. Y estos son los tres que les hablaba hace un rato. Y rapidito aquí está el John Wilson, un mercado que comieron 15 botellas de peyote al día durante 2 semanas. Y eso lo hizo cambiar la vida. Después Juana Parker, el del medio, jefe de los Comanches, un gran guerrero comanche, que vino una señora tarahumara. Si conocen el trabajo de Antonina Artaud, en su texto que él tiene, El viaje al país de los tarahumaras, ella es tarahumara y le dio un té. Juana Parker estaba enfermo y ella le dio un té de peyote. Juana Parker no solo se curó de su enfermedad, sino que renunció a la violencia y dedicó el resto de su vida a difundir las enseñanzas del peyote. Y el tercero abajo, en la derecha, es James Mooney, un arqueólogo del Smithsonian que fue uno de los que hizo, como él conocía la burocracia, ¿no? Entonces él pudo organizarse y escribir los textos necesarios para aprobar la ley que permitía a los indígenas a consumir peyote. Y la colección de Mooney del Smithsonian es bien interesante. Vamos a mostrar una pieza de esa colección. Bueno, el Indian Removal Act fue en 1830. Unos 100.000 nativos fueron forzosamente trasladados. Forzosamente, no digo forzosamente. Murieron muchos y hubo enfermedades, envolvían a la gente en frazadas donde habían muerto gente que tenían, no sé cómo le dicen ustedes, sarampión, o sea, como una guerra química pionera, ¿no? Y entonces, inmediatamente guerras se desataron entre las fuerzas de Estados Unidos y diversas tribus. Las autoridades del gobierno de Estados Unidos firmaron numerosos tratados durante este periodo, pero más tarde derogó muchos de ellos por varias razones. Bien conocido en este tiempo son los enfrentamientos militares en la batalla de Little Big Horn en 1876 y la masacre de Lakota en Wounded Knee en 1890. Entonces, el 31 de enero de 1876, el gobierno de Estados Unidos ordenó a todos los americanos nativos restantes a moverse a reservaciones. Y en el 24 se le consiguió la ciudadanía estadounidense a los nativos americanos. O sea que, en cierto modo, es lo opuesto de lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Están echando a la gente por multitudes. Y esto es la ceremonia de la Native American Church se hace en un tipi y tiene está estandarizada esto. Esta es la señora que sale, es Amada Cárdenas, y es en este tipi fantástico, ¿no? Y este es uno de los trabajos de este señor pintor en cuero, Silverhorn, que hizo en 1904, que está en el Smithsonian, esta es la colección de Mooney, donde hay, en un lado están como en la película de Richard Harris, The Man Called Horse, donde te levantan con un gancho de la piel, y de este lado de acá es una ceremonia del Native American Church, la gente esperando a entrar y demás. Es una pieza preciosa. Nosotros la tratamos de conseguir para traer a la exposición de chamanismo en el precolombino, pero que va, era como, no solo había que pedirle permiso al Smithsonian, pero había que localizar a la familia de este pintor para que ellos autorizaran su viaje y su exposición acá en Chile. O sea que eso ni lo tratamos. O sea, ese intento nos parecía imposible de entrada. Así que no
lo hicimos, ¿no? Y después problemas que habría con otros cueros, hubiera habido problemas seguramente con SAC para entrar en el cuero acá, era como imposible, ¿no? Y esta pieza es de un amigo que vive en Miami, que es una tónica de periodista de cuero, José Beria, nos prestó varias piezas para la exhibición, y esta es una túnica pequeña, ¿no? Si yo me la pusiera me daría aquí a las rodillas. Un peyote bordado a todo. Entonces, como parte de lo que le llaman el roadman, el jefe de la ceremonia del Native American Church, ellos vienen a trabajar a las sesiones de peyote con unas maletitas, como las maletitas de herramientas que utiliza un café, por ejemplo, y llegan llenas de cosas ahí dentro, fotos, abanicos, de todo tipo de cosas, y abanicos de plumas, y ese libro al lado es como un buen libro, peyote, arte religiosa del peyote, y la colección está en este museo en Tulsa, Oklahoma, que es el Green Phillips Museum. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir ahí. Aquí les muestro un par de ellas más. Estos son dos de los tipos de abanicos de pluma que van dentro de estas cajitas. Este señor José Beria de Miami es algo increíble, tiene 45 de estas cajas, que él mismo se las ha ido comprando a través de los años, cuando él va a las reservaciones, conoce a la gente y hace intercambio con ellos, y tiene 45 de estas cajas en su casa, ¿te imaginas? Su casa es como uno de esos gabinetes de curiosidad del siglo XIX, que del piso al techo está lleno de cosas. Tiene 4 trajes de chamán de Siberia, uno de 1770, es increíble pieza. Bueno, comencemos con el ayahuasca, que es el sujeto de nuestro libro, del lanzamiento de hoy día. En este contexto yo quisiera agradecerle enormemente a Sebastián y Rocía Barrio, que nos dieron esta gran oportunidad, y también a Francisco Gallardo, que nos dieron esta oportunidad tremenda de publicar este libro, que quedó hermoso. Las planchas a colores de los dibujos de Donna, todo quedó extraordinariamente bien. Entonces, la ayahuasca es algo que sería, la ayahuasca es una combinación de 2 o más plantas. Básicamente, una es la Palisteriopsis caafi, un bejuco, y la segunda ingrediente es la Psychotria virilis. Ahora, la Psychotria tiene DMT, pero el DMT se inactiva cuando se consume oralmente. O sea, porque tenemos la enzima MAO, monamina oxidasa, en el estómago, y eso quita la actividad del DMT. Entonces, desde el remoto pasado, científicos indígenas se dieron cuenta que si se combinaba con una planta que tuviera monamina oxidasa encima, eso permitiría hacer un brebaje que fuera activo oralmente. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Bueno, averigüen ustedes. Entonces, el problema es que la palisteriopsis tiene beta-carbolinas, y las beta-carbolinas inhiben la producción de la monamina oxidasa por unas horas, y eso permite que en ese tiempo el DMT entre a trabajar. Y así podría usted en realidad, si quisiera y no viviera en la selva donde crece Palisteriopsis y Psychotria, pudiera hacer usted la ayahuasca chilensis, buscando las plantas apropiadas acá en nuestro medio ambiente. O sea, aquí en la cordillera yo estoy seguro que se pudieran encontrar plantas con inhibidores de MAO y plantas con DMT, y hacer aquí mismo ustedes chilehuasca. Sería totalmente posible, porque es. Entonces hay que preguntarse, cuando yo empecé a escribir este libro, mi motivación original era los orígenes de esta sustancia, pero me di cuenta pronto
de que lo que estaba buscando era el origen de una receta. Y lo importante no era encontrar el origen de una receta, sino encontrar lo que motiva esa receta. O sea, ¿qué hace que la gente busque esta combinación de plantas? ¿Cuál es su motivación para hacer esto? Entonces, ahí me puse a buscar más. Entonces, ahí pronto uno se da cuenta de que existe la posibilidad de que esto fue lo que ya les expliqué. Y esta es la Banisteriopsis, como crece. Eso siempre tiende a florecer cuando baja la temperatura. Cuando baja la temperatura empiezan las flores. Y esas son las samaras. Samaras es una fruta que la semilla crece en su parte exterior. Y estas son las samaras y vuelan pronto. Usted la ve un día, cuando se seca ya, al otro día voló. Y esta es una liana muy bonita, pero hay que mantenerla porque se come todo el patio de su casa. Si uno no la poda constantemente. Y la otra es un pedazo del bejuco que lo machacas así, uno lo rompes y después lo hierves y le echas esto. Le echas las hojas de Psychotria viridis que contienen DMT. Entonces, una clave, pero hasta por qué esto, los Piaroa, por ejemplo, de que hoy día en Orinoco, ellos comprendieron de esta sinergia que ocurría entre estas plantas. Entonces, ellos no consumen ayahuasca, pero hacen un té del bejuco solo y consumen la hoja de Psychotria como 2 o 3 horas después. Entonces ellos comprendían muy bien el mecanismo de lo que estaba sucediendo acá. Y eso así, entonces al vecino de los Piaroa están los guajibos, y los guajibos hacen una bebida fermentada de yuca a la que le echan semillas pulverizadas en adelante. El alcohol inhibe la producción de mao. Se han hecho numerosos estudios donde si un borracho, hay unos estudios en Escandinavia, en Finlandia, de una persona que se da una buena borrachera un día, al otro día le analizan el orine y el orine tiene gran cantidad de inhibidores de mao. O sea, que hacer una cerveza y echarle la semilla está uno creando como un análogo de ayahuasca, sin que sea ayahuasca como tal. Entonces, y pues al echarle, y la Diplopteris es donde la Psychotria es más común en Perú, pero Diplopteris, que también tiene dimetiltriptamina, es más común en Colombia. Entonces, cuando usted ve el nombre Yagé, se refiere a la mezcla de Banisteriopsis con Diplopteris, y ayahuasca se refiere a la mezcla de Banisteriopsis con Psychotria. Porque el DMT, si ustedes lo conocen, es de muy corta duración. Si usted DMT se puede consumir fumando o realmente fumando, ¿no? Y también puede hacerse un ungüento y frotarse de la piel, pero de esa forma dura media hora cuando más. Es como intenso, es como un bombazo y surge todo el tiempo una avalancha de colores, en realidad, como si se metiera uno bajo una catarata de agua hecha de colores y no de agua. Pero en nada, en media hora se acabó. Cuando se toma mezclada con Banisteriopsis, pues 2 o 3 horas. 2 o 3 horas. Y mucha gente cuando se toma ayahuasca o yagé les induce mucho vómito. A otras personas no. Depende. Yo no vomito, por ejemplo. Pero otras personas que yo he conocido vomitan enormemente. Yo de niño odiaba vomitar, eso era como que yo no podía pasar, ¿sabes? Entonces quizás eso diga algo que ver con que yo no vomito porque yo no hago ayahuasca. Pero es muy común que a la mayoría de las personas vomitan bastante. Entonces acá, hablando de la antigüedad, acá en el sitio de Tulane, en el Salar de Atacama, cercano a Socaide, excavaciones hechas por Lautaro Núñez, encontraron unas vasijas pequeñas de piedra como aquella, en la cual cuando Javier Echeverría, químico de la Universidad de Santiago, hizo unos análisis de los residuos, encontró
que era una mezcla de chicha, o sea, de aloja, con semillas de anaderántera. O sea, chicha de algarrobo con semillas de anaderántera. O sea, ahí se pudiera construir de nuevo una tacarrohuasca. Está viendo uno lo que hace, ¿no? Porque como esto no lo ha hecho nadie desde hace tanto tiempo. No se sabe, yo por lo menos, no sé nadie que sepa, no se sabe en qué momento de la fermentación añadir las semillas de anaderántera pulverizadas. Habría que saber cómo hacer esto. Hablando de una viejita en San Pedro que era aloja, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿En qué momento lo utiliza? Un químico que sepa en qué momento de la fermentación sería mejor echar estas semillas pulverizadas. Así que habría que experimentar. Yo lo he hecho, yo a mi esposa me decía, yo estoy muy viejo para estar en estos experimentos. Y tiene razón, yo creo, ¿no? Hablando de la antigüedad, estos hallazgos de Tulán son de más o menos 3.000 años atrás. Y un poquito más quizás. Entonces hay recuentos tempranos, como este de Bernabé Cobo, donde él habla como para estas consultas y pláticas con el demonio, hacen 1000 ceremonias de sacrificio y lo principal era emborracharse, echando en la chicha el zumo de una hierba llamada vilca, o sea, van adelante la purpurina. O también, como dice Pablo de Legardo, donde invocan al demonio y emborrácense, que para este oficio particular usan una hierba llamada vilca, echando el zumo de ella en la chicha o tomándolo por otra vía. La otra vía es como un enema. Y así también se evita el pase por el estómago, ¿no? Entonces, esta es como la zona típica de ayahuasca hoy día. Es decir, lo que la ayahuasca, por alguna razón, se ha vuelto tan popular que en todo el mundo nuestro se puede hacer tomas de ayahuasca. En Europa, en Miami, en California, en España, en Holanda, en todas partes, la popularidad de ayahuasca para hacer algo que no se conocía, porque si uno le hablaba a alguien y mencionaba ayahuasca en el año 70, por ejemplo, nadie decía, ¿qué habla? No era algo que se conocía hasta después. El trabajo, los principales trabajos de esto, bueno, el trabajo de Luis Eduardo Rubio, un libro que se llama Vegetalismo, y después, y ahí entonces va aumentando este conocimiento, ¿no? Entonces la ayahuasca entra en nuestra cultura en un momento que yo creo que también es un momento de intenso cambio, rapidez ese cambio, y creo que pudiera verse como algo que nos ayuda a adaptarnos. José María Fedil, un investigador catalán, él le llama a los alucinógenos adaptógenos. No sé si te lo acuerdo con ese nombre, el nombre que era más o menos acuñado. Esta es la psicotria, es una planta muy bonita, con estas flores como fractales, y le encantan las abejas. Cuando están flores, casi uno no se puede acercar porque las abejas te atacan. Estas son las semillas de psicotria, son muy dulces, pequeñitas, muy dulces. Es de la familia del café, es una rubiácea. Y las semillas, tienen una semilla grande dentro, a veces dos, y la carne que la envuelve es bien dulce. A pesar de que la ayahuasca es algo amargo, un sabor bastante refinado. Y Luna conoce, por las casualidades de la vida, conoce a este señor Pablo Marín, un ayahuasquero de Pucallpa, que él pinta como él pintaba paisajes. Y Luna le pide, ¿por qué no me pintas las visiones que tú ves en ayahuasca? Y Pablo le encanta la idea y se pone a pintar, y debe haber pintado, yo no sé, más de 100 pinturas, acuarelas como de este tamaño, así, y bien alucinante, ¿no? Como ven ustedes acá. Pero todo, cada vez que le entregaba una pintura a Luna, le entregaba un texto
donde él explicaba todos los elementos de la pintura. Y es un texto bien interesante, porque Pablo no era un tipo bien educado en nuestra gramática. Entonces escribe estos textos bastante interesantes debido a eso, ¿no? Pablo murió hace poco, no hace tanto, como un par de años. Y él era un tipo interesante, muy buen artista de conocer. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, él se quedó con nosotros en nuestra casa en Miami, y fue muy interesante llevar a este tipo amazónico a conocer lugares en nuestra ciudad. O sea que fue bien, él estaba en su selva y yo estaba en la mía. Y ahí entonces, era a veces bien interesante conocerlo, ¿no? Yo me recuerdo que yo una vez, acabé de llegar de Perú, y yo salgo a una tienda, ¿no? Con él, pero déjame parar, porque había cenado pero no había comido postre. Y yo quería algo dulce. Y entonces nos paramos, no sé si ustedes conocen los Estados Unidos, la tienda que llaman 7-Eleven. Y él llegó al 7-Eleven, más chiquito que yo, imagínate, se para así en la punta de las piernas y me dice, ¡qué lugar tan bonito! Y a él era también interesante verlo, porque cuando caminábamos por Miami, usted sabe como hay este sector de Miami que es más caro, que se llama Coral Gables, y ahí los jardines son bien manicurados. O sea, los bordes de cuando el jardín llega a la acera son bien cortaditos así. Y él me dice un día, qué bien, esto en Pucallpa vamos a hacer así algún día. Era lo opuesto que uno esperaba, ¿no? Desde la selva, que me está diciendo que esto que yo en realidad no me encanta tanto de mi propia selva, vamos a decir, esto es lo que al tipo le gusta. Bueno, cada uno la suya, ¿no? Esta es otra de las pinturas de él. Esto es del año 86. Los precios de esto, yo me acuerdo que Luna llegó a la Sociedad Americana de Antropología para un papel, para una presentación que él iba a hacer, y trajo varias pinturas de Pablo. Y no era su intención, pero las vendió todas a $150 cada una. Y hoy en día esas pinturas del año 86, que son las más mejores de él, se vende por varios miles de dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? Te voy a terminar. Esta es mi última ya. Y este es el título de Luna con Pablo, Guasavillo, desde el niño Salvador, que Perú bien llama. Y aquí terminamos hoy con los hongos, que me quedarían por lo menos otra media hora más que hablar, pero yo creo que ya está bien ya con esto. Así que terminamos acá, y si les interesa, pues busquen a María Sabina en internet y verán una gran poeta americana. Bueno, sí, vamos a prender la luz. Okay. Pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? No. Allá. Hola, bueno. Yo pienso en qué influencia tiene el mundo particular del consumidor, pensando por ejemplo en Antonina Artaud y en su viaje a los Tarahumaras y los demonios que llevó consigo que lo consumieron, que terminó suicidándose en el psiquiátrico, por ejemplo. Repite, por favor. Perdón. Estoy pensando, para usted, ¿qué lugar ocupa, por ejemplo, el factor individual, el mundo particular del consumidor, pensando en el mismo Antonina Artaud que usted mencionó, y los demonios que se llevó a Francia cuando después de la ceremonia y de consumir el peyote? Sí, no sé en realidad lo que me pregunto. Perdón, es que habló mucho de los beneficios. Sí. Pero Antonina Artaud, que viene de otro mundo y que consumió y que vivió la ceremonia del peyote, y después volvió a Francia con muchos demonios, se suicidó en el psiquiátrico, etc. Él trajo los demonios a América. Artaud no era el tipo más puerco. Él llevaba sus demonios, había escrito ya varios libros, y un atractivo para mí de Artaud siempre fue esta locura de Artaud, donde
él sabía como, en realidad, no desafiar a ese otro mundo, pero no le tenía temor y se lanzaba a todo dar. Así que yo creo que él trajo los demonios de vuelta a Europa, pero fueron demonios que ya él trajo para acá. O sea, y él, imagínate, para un europeo como el todo tipo de teatro, venirse a América, no solo a América, sino irse a la zona de los Tarahumaras, era bastante coraje, ¿no? Lanzarse para allá a hacer esto, ¿no? Y me parece, ¿no? Que sí, ojalá haya contestado tu pregunta. Sí, alguna otra cosa. Si no sabe quién es Artaud, Artaud escribe el libro principal de él, es El teatro de la crueldad. Y él fue gran influencia en otros gentes como el chileno Jodorowsky y su teatro Pánico. Fueron altamente influenciados por Artaud. Y Artaud, él es el actor en la película de Juana de Arco, de Dreyer. Él es el monje que trata de convencer a Juana de Arco que no diga lo que está diciendo para que no la queme. Entonces Artaud, él era un tipo muy buen mozo, y cuando se regresó de todas estas aventuras del peyote, él era desdentado, no se cuidaba. ¿Alguien más? Acá. ¿Dónde? Hola, solo desde mi ignorancia quería preguntarte si ubica esta planta en la zona mapuche, en la Tué, y sabe como botánicamente a qué se parece los compuestos en términos de la parte visionaria. Es diferente a las demás. Es como, más bien es como una planta tropánica, como la lumancia, como la campana, el floripondio, ¿Sí? donde da una lucidez. Yo nunca la he probado. Pero son de estas plantas que hacen, como las durmancias, el floripondio, que hacen visiones como muy realistas, que te confunden la visión con esta realidad. Y eso a mucha gente le parece muy confuso. Yo le tengo miedo a la durmancia, me parece que es muy peligrosa si uno no sabe cómo usarla. Yo confieso temor acerca de ella. Pero entre los mapuches todavía debe de haber personas que la utilicen. Claro, no desconozco esa parte, si todavía se sigue utilizando, solo había leído algunas cosas antes en relación a la existencia de la planta. Sí, nosotros cuando estuvimos en Cunguillía, yo le estuve preguntando a un señor mapuche, y sí, aparentemente hay quien la usa, pero el tipo era como bastante secreto. No quería hablar mucho, porque a mí me interesaba de otra planta en la zona mapuche que se llama keule, que es como una fruta, y eso nadie la conoce en realidad. La menciona un señor en este libro bien, que se llama Temas de Hipnosis. Yo lo estaba buscando y me lo encontré en esta librería fantástica que hay ahí en Alastarria, que se llama El Cid. No lo han visto nunca, casi no se puede entrar, tiene libros del piso al techo. Y yo le dije, ¿tiene por casualidad temas de hipnosis? Y me dice, sí, lo tengo. Y le dije, ¿cómo lo va a encontrar en este lugar? Y fue, y lo sacó, y lo encontró. Y ahí mencionan Keule, pero con muy poco detalle. Que es un libro para psiquiatras, temas de hipnosis. Mariani es el apellido del libro. Me dejó muy interesado el tema de la pieza esa del Luan 52, ¿cierto? Y me acordé de una historia que nos contó la hija de nuestra amiga Julia Regada, de que estando en San Pedro de Atacama con unos amigos, una noche paseando, buscando un lugar oscuro para hacer cosas de jóvenes, escuchando a lo lejos sonido de tambores. Y fueron para allá, pensaban que había una fiesta, se sentaban cerca, pues llegaron a un lugar que había una casa cerrada, donde adentro había mucha gente y estaban estos ruidos de tambores. Y ellos se acercaron, como que miraron para adentro y los invitaron a pasar. Y la descripción no es muy detallada sobre qué estaba pasando adentro, sino que cuentan que después de un rato le ofrecieron beber de un líquido que estaba en un vaso. Y ella dice después súbitamente recordar estar de vuelta en su camping donde estaba, que entre medio para ella como había pasado como 50 años, o sea, fue como una especie de viaje
no recuerdo alucinaciones, pero sí como una especie de lapsus temporal que le pareció enorme. Y que fue en el fondo volvió a su campamento como 4 o 5 horas después. Así que nosotros le comentamos esto a la gente de San Pedro de la Gama, a los colegas del instituto, pero lamentablemente no le siguieron la pista de eso. Existe una posibilidad de que hasta no mucho tiempo atrás se siguieran usando algo de eso. Sí, yo creo que, como se llama, que entre los atacados más tradicionales, ¿no es cierto?, tanto estas referencias a cosas que parecían extintas o ya desaparecidas, como el habla atacamense, como se llama, expulsa, y también hay una descripción de un colega nuestro que lo escuchó hablar. Exacto. Claro, en viejo Enzo Caire, y o sea, como que había ciertas prácticas antiguas que permanecían en el mundo, o muy ocultas en ese mundo hasta no mucho tiempo atrás. Sí, yo creo que eso puede ser muy posible en San Pedro, que alguien todavía sepa cómo hacer esto. ¿Y después Virgilio? Bueno, ¿cómo estás? Oye, ¿tú crees que estas plantas o estas sustancias, digamos, que están contenidas en estas plantas influyen en los colores que eligen las culturas, digamos, en su arte, ¿no? Te lo pregunto porque en el libro ese que publicaron hace 20 años con Repke hay una experiencia que ustedes mencionan de que había, de que en peyote, por ejemplo, habían unos colores que quedaban bloqueados con esta, y en cambio se abrían hacia una gama de colores muy variados, ¿no? Y todos sabemos cómo es el arte ¿cómo se llama? De los huichol. En cambio con los chipíos parece que también había un bloqueo, pero era un bloqueo un espectro mucho más amplio. Entonces la pregunta es, ¿tú conoces experiencias donde realmente haya influido el arte? Porque nosotros como arqueólogos nos encontramos con los textiles, con muchas cosas. ¿Hay una cromática, digamos, relacionada con la sustancia? Bueno, esto solamente se puede especular. Pero si tú te pones a mirar en los colores de los huicholes y los colores de otras culturas, también uno puede ver como los colores de los afiches de la época hippie, por ejemplo, tienen ciertos colores y ciertos contrastes, y ahí uno utilizaban peyote nada, utilizaban LSD, pero o sea, yo creo que esa posibilidad existe y debe ser investigada, pero que yo sepa, eso no ha sido investigado, pero yo creo que es muy probable que eso esté sucediendo. Hay otra cosa similar. Alexander Chulin, que fue un gran inventor de drogas psicoactivas, él inventó una droga que él tocaba el cello y le gustaba mucho la música clásica. Entonces, una vez se tomó algo parecido al éxtasis y la música se le volvió totalmente disonante. O sea que si eso pasó con el sonido, es factible que eso pueda pasar con los colores también. Gracias. Sí, hola, muchas gracias por la charla. Una consulta, y con los peyotes y la conservación de esa especie, ¿no están tomando medidas, qué sé yo, que se planten en viveros? ¿Cómo se puede solucionar toda esa situación? Hay un señor que usa un seudónimo que se llama Keeper Trout, guarda la trucha. Él está haciendo un gran survey en el terreno, tiene áreas que él ha bloqueado y ve cómo está creciendo el peyote ahí en áreas a las que tienen acceso las personas que lo están comercializando. Pero él, que yo sepa, él no ha publicado esto. Pero Trout es un tipo bien cerrado. Y él hace estos estudios como para él y sus amigos, en realidad. Pero yo lo conozco desde hace, no sé, 20 años. Pero tiene libros. Manolo tiene libros que pues, se tiene libros, claro, tiene libros sobre San Pedro. Y publica, así que sobre no, San tampoco Pedro, está tan cosas sobre San Pedro. En el peyote que yo sepa, y me alegro que me lo haya recordado, que yo sepa sobre peyote no ha publicado. Keeper Trout, el Keeper de guarda y Trout de trucha. Y que los libros de él son buenos, con fotos a colores muy buenas, pero él se enoja con un amigo, fíjate de esto, él lo ayuda a este amigo a buscar referencias en la biblioteca. Él vivía en Austin, Texas, y él lo ayuda a buscar referencias en la biblioteca, y cuando él le agradece a Trout, en su agradecimiento pone el nombre real de Trout, y él le dejó de hablar.
Cuando me lo dijo, ¿cómo se le ocurre poner mi nombre? Yo nunca le he preguntado, porque dice, el tipo es así, ¿sabes? ¿Qué necesidad tengo yo de saber? Yo no tengo ninguna necesidad de saber su nombre real, pero él es un tipo, es el que más ha hecho sobre esto. Piper Trout. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Manolo. Quería hacerte una pregunta referida a la primera parte de tu charla. ¿Por qué tú consideras que es un factor de conocimiento para tiempos especiales o de crisis? Un factor de conocimiento en tiempos de crisis, algo así entendí yo. Sí. Eso. Sí, yo creo que lo es. Hay muchos ejemplos a través de la historia donde ha sucedido, no solo el de Google, pero también entre otras peregrinaciones, ¿no? Si yo no sé cómo explicar esto sin terminar. Sí, yo soy tal persona. Yo, por ejemplo, hay un amigo que llega, por ejemplo, llega a Estados Unidos en los 60. Y en los 60 se confronta con esta nueva situación de un tipo inmigrante, y esta le contribuye mucho a ajustarse a esta nueva situación. Y eso hablando de esta hipotética persona. Pero me comprendes, a mí me parece que es muy factible. Y no solo muchos amigos en Miami, donde yo crecí, que somos iguales en este sentido, todos tuvimos experiencias similares. La droga de aquellos momentos era el LSD, por supuesto. Estas personas hipotéticas iban a un concierto y te la regalaban. O sea, no la vendían ni nada. Estos pioneros químicos de LSD tenían esta idea utópica de que eso había que regalarlo. Eso no era para hacer negocio de esto, sino era esta idea de cambiar la vida. Esto es algo que en nuestra historia estaba en algún lugar, había dos citas, ¿no? Una era Rimbaud, decía hay que cambiar la vida, y el otro decía, era de Marx, y entonces decía, para cambiar la sociedad hay que cambiar la vida. Me pareció eso bien interesante, ¿no? Sí, pero bueno, sí, eso es como un poco te puedo contestar. ¿Qué pone acá persona? ¿La última pregunta? Sí. No, ok, perfecto. Bueno, le damos las gracias a Manuel. Gracias por escucharme tanto tiempo, espero no los haya aburrido demasiado. Un segundo. Y para hacer el lanzamiento del libro, Pedro, que está aquí, nos va a decir algunas palabras respecto a este trabajo que hemos publicado. Y me debo agradecer también a Pedro porque ha sido un gran contribuidor a que esto haya sucedido. Buenas tardes a todos y todas. Un círculo que se abre. Su principio 1991, con un texto iniciático, Psicoactivos en América, del profesor Francisco Gallardo, Luis Cornejo y Pedro Mejía, revista universitaria de la Universidad Católica de Chile. Todo vuelve al lugar de origen. El profesor Torres, como guía instructor en el universo de los psicoactivos en América, nos condujo por ese laberinto con tino y sabiduría, lo que apreciamos y agradecemos. Esta publicación es una retribución a sus enseñanzas. Es el cierre de ese círculo abierto hace 75 años. Queremos que sea una especie de don, por su compañía y tutela. Todo fue posible gracias a los fondos que contamos por el CID y la alianza virtuosa con la editorial Pehuen. A la confianza de Sebastián y Rocío Barros en esta aventura. Estamos agradecidos por el esfuerzo en la acabada edición que nos entregaron de la obra del profesor Torres.
Quisiera destacar las ilustraciones de Donna Torres, que por sí son un aporte de exquisita factura. En este universo de los psicoactivos, tan dada la charlatanería, la obra del maestro Torres, que nos dona para su publicación, pondrá sabiduría y conocimiento experto en este ámbito. Por último, agradecer la confianza del profesor Torres en nosotros, Pehuenicil, y en la persistencia neurótica del profesor Gallardo, que impulsó esta iniciativa. Con esta publicación se cierra el ciclo. Muchas gracias de nuevo, Manuel. Gracias a ustedes por tenerme acá. Con Pedro fue mucho más elocuente que lo que yo. Con Pedro vamos a circular el artículo en la revista universitaria. Luego. Vamos a tomar un café y van a aprovechar de poder ver el libro que está afuera en este momento. Y pueden comprarlo por supuesto. Muchas gracias.